Hola, buenos días. La verdad es que me quema la cabeza con tantas ideas que ha dado, Em, pero sobre todo yo como historiadora lo que más me intriga y que me preocupa mucho es cómo pensar ciertos conceptos sin la colonialidad. Porque una de las cosas que a mí más me cuesta, yo soy de Misiones, es que cuando uno busca, por ejemplo, un diccionario de ciencias históricas, los términos están hechos todos desde Europa. Hasta ahora no conseguí ningún diccionario así de ciencias históricas que sea de regional, por ejemplo. Capaz es un proyecto que tenemos que hacer a futuro, pero es como que lo que usted acaba de eh, plantear, decir, sobre todo con lo de Quijano, esta manera por ahí me cuesta ahora sintetizar todas las ideas que tengo, pero por ahí me gustaría que usted ampliara un poco más cómo esta manera de teorizar la podemos hacerla más concreta, ya sea desde en las relaciones interétnicas locales, en pensar cómo, por ejemplo, en Argentina se ve el tema de la migración, que se supone, ya usted en el libro de La Nación y los Otros, Mónica Quijada, por ejemplo, ella me gusta mucho cómo habla de del blanqueamiento y cómo se plantea esto. Así que son varias ideas las que me bullen y no quiero extenderme porque muchos quieren hacer preguntas, pero por ahí ese tema de cómo conceptualizar y teorizar ciertos conceptos que los tenemos pensados desde Europa. Bueno, claro, ese es el desafío. Y las universidades hacen el camino contrario. Nos presionan para solamente aprender, para decir, no, 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 no. La universidad es para enseñar lo que ya está pensado. Pero lo que pasa es que en Europa también la universidad enseña así, pero lo que pasa es que en nuestro mundo eso es crítico, porque está pensado en otro lugar. Entonces, además de decirte, hay que aprender lo que pensaron los grandes pensadores, pero el subtexto de eso es que lo que pensaron, pero no aquí. Es un no dicho, pero que viene junto en el paquete. Entonces hay que romperlo. Porque, como estoy explicando, una gran parte de mi libertación como pensadora, o sea, esos frutos que recojo ahora en el aplauso de ustedes y que me hacen feliz, aunque me avergüenzan un poquito, es porque fui luchando por las acciones afirmativas, que tuve que responder una pregunta que en otro lugar no hubo que responder, porque en lugares donde hubo acción afirmativa antes, que fue en primer lugar en India, no en los Estados Unidos, con los ¿cómo se llaman? Sí, pero tiene el nombre hindú. Que quien primero formula la noción de acción afirmativa fue Ambedkar, que fue un intocable, no se llaman intocables, más se llaman con su propio nombre, pero la casta intocable, que después de la independencia hindú genera cuotas en el funcionalismo público, en el empleo público, en el Congreso y en la educación para intocables. Y después también Estados Unidos, pero en esos lugares no hay un problema de definición como en nuestro lugar. O sea, ¿quién es el destinatario? ¿Quién es cuando escribo después de después de el color de la cárcel, entonces escribo los cauces profundos de la raza latinoamericana para una relectura del mestizaje? Porque nuestros países tienen masas enormes de personas que están marcadas por su linaje indígena y por su linaje africano también, que en Argentina ni lo hablamos, ¿no? Pero está presente, ¿no? Está en el espejo. Pero entonces lo que tenemos que, ¿cómo lo vamos a hablar? Tenemos que recuperar el espejo. Somos países con espejos muy damnificados, ¿no? Uno de los peores efectos de la colonialidad es rompernos el espejo.
¿no? Y una de las cosas más importantes que un teórico pensando desde acá tiene que hacer es generar vocabulario. El vocabulario es el espejo. Entonces hay que inventar las palabras. Entonces en Argentina, sobre todo, que somos muy obedientes, muy dogmáticos, o sea, excepto algunas personas que por alguna razón fortuita se sacuden las cadenas, pero en general la forma del academicismo, la forma de enseñar y aprender es muy autoritaria, es muy dogmática. La persona dice, ¿cómo hacemos? Pues inventar palabras para lo que tenemos que nombrar y no fue nombrado todavía. Entonces, nuestra contribución como personas que trabajan con el lápiz en la mano, con el virome, porque acá se llama virome, es trabajar donando retóricas de valor a aquello que la colonialidad le robó las retóricas de valor. Porque sí hay cosas, por ejemplo, lo de la amistad que decía, sí hay elementos de nuestras tecnologías de sociabilidad, por ejemplo, que son muy interesantes, que están acá, no tienen ninguna retórica de valor. Si yo coloco no lo conté acá, lo conté en la conversación que tuvimos un poco antes, o sí lo conté acá, ya me confundo, lo del taxista que me dice, pero una cosa muy simple, muy tonta, ¿no? Que me dice, me lleva el viernes a Ezeiza desde Buenos Aires y me dice, ¿a qué hora? A las 8. Dice, no, dices, ahora me reúno con mis amigos. O sea, él sacrifica, él paga 100 reales, cuando él paga 400 pesos por su amistad. La inversión de él va para allá, no viene para acá. Eso es fantástico, no tiene retórica, no hay valor ahí. Claro que hay valor. Entonces, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo tiene que ser en el campo de las palabras, donar retóricas de valor a lo que no lo tiene todavía, que es los no blancos que somos todos nosotros cuando vamos a París, ¿no? Siempre somos sudacas. Hablarlo, decir, somos ese otro, nuestro cuerpo habla, nuestra gesticulación. ¿Dónde vieron un inglés gesticular tirando un vaso a la sí, ¿no? Entonces, claro, no sé cómo, lo tenés que decir vos. Vos estás autorizada. Yo tengo una pregunta breve, más que nada. Me pareció excelente la exposición, desde el vamos ya está sobredicho eso, pero existen diferentes formas de construcción del feminismo y de la perspectiva de género, que lo mencionaste, digamos, en América Latina, frente a otras que por ahí, digamos, de ahí también parte un poco mi curiosidad, digamos, como la perspectiva de Femen. A nivel internacional, por ejemplo, le plantearon digamos, forma de protesta a Strauss-Kahn, que era un jefe, un funcionario del FMI, y que de alguna manera también lograron visibilidad en los últimos años. ¿A quién? No entendí la palabra. Lograron visibilidad en los últimos años. ¿Quién? Femen. Es un grupo que No, no tiene lo conozco yo. bastante, bueno, surgió en Ucrania y que, bueno, tuvo visibilidad reciente en los medios también. ¿Cuál es la posición? A ver si Sí, no, yo quería saber nomás cuál es tu percepción de esa visión de esa forma de reivindicar el género, porque generalmente, porque son, digamos, en esta línea que vos mencionaste, digamos, son mujeres blancas, tienen digamos, son todas chicas jóvenes, practican, digamos, la exposición del cuerpo como una forma de protesta, digamos, y eso fue lo que le hicieron fundamentalmente a Strauss-Kahn, funcionario del FMI, digamos, que fue una de las formas en las cuales este grupo logró visibilidad a nivel internacional. Sí. Esa es la pregunta. No conozco específicamente ese grupo, o quizás conozca por las acciones, más si fueron muy visibles en los medios y eso, ¿no? Yo creo que la lucha es en todos los frentes. Los pluralistas somos nosotros, o sea, yo estoy mucho más metida en una visión de construcción a partir de la perspectiva indígena de los feminismos, en la que creo que, bueno, además fui por demanda también, porque ahí fui convidada a pensar. Entonces, todas aquellas, los pluralistas somos nosotros, la lucha es en todos los frentes, estatales y no estatales, las confrontaciones son todas interesantes, pero cada vez que se quiere unificar bajo una única batuta, que es la perspectiva
de los movimientos, sobre todo europeos. Vamos a enseñar, va a ser así. Ahí no. O sea, propuestas a veces muy definidas, muy precisas, y que vienen de un mundo y de un feminismo unificador. O sea, para mí me suscitan desconfianza. Yo creo en los pluralismos de varios tipos. Creo que no hay una única forma de lucha. Esa puede ser interesante en una determinada posición, en un determinado lugar, en un determinado... pero desconfío esas formas de totalización de la lucha, ¿no? Pero tiene su efecto y su rendimiento en su lugar, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, que debemos tener mucho cuidado, mucha sospecha sobre todo aquello que nos seduce con la idea de que somos europeos y de que es lo mismo estar allá y acá, porque no es. Por ejemplo, la idea de clase, muchas veces las personas reaccionan feo y dicen, no, raza no, clase. ¿Por qué? La raza es un clasificador importantísimo. O sea, y en nuestros países la clase es racializada. Y contesto así con mi escucha psicoanalítica que también tengo. Porque la clase nos produce ese engaño. La gente, yo siento en los cuerpos, en la gente que muchas veces apasionadamente dice, no, clase. El deseo de no estar acá, porque la clase puede ser pensada de la misma forma desde cualquier lugar, en Europa o en nuestros países. De esa forma algunos feminismos también. El problema de la mujer no importa dónde, es siempre el mismo. Entonces, el cuerpo. Y esa captura, esa seducción que mucha gente tiene y ese deseo de no ser quién es y de no estar donde está, es algo que a mí, como se dice en Venezuela, me saca la piedra. O sea, primero es saber quién soy, dónde estoy, dónde está mi espejo, quién soy, cómo me veo, cómo el ojo me devuelve mi existencia, cómo el ojo de quien tiene más prestigio que yo, el ojo hegemónico, me mira y me dice quién soy. Primero eso, después el resto. Entonces, propuestas unificadoras vienen siempre del mismo lugar. Y si se puede explayar un poquitito en el rol del Estado en materia de femicidio, en materia de lucha de género. Claro, ahí viene el otro tema que he desarrollado más recientemente, que hablábamos también hace un rato de qué es el Estado, ¿no? Y de cómo en los movimientos sociales, feminismo y otros, hemos colocado todo el esfuerzo, los dos pies dentro del campo estatal. O sea, vamos a luchar por leyes, por políticas públicas, por instituciones, por una institucionalidad de nuestros temas. Lo que es importante, yo no estoy diciendo que eso deba ser abandonado. El Estado es un actor importantísimo, pero un actor siempre relativo. Inclusive no todos los países y ni en todas las regiones el Estado tiene un peso específico, un peso relativo de la misma importancia. Entonces nosotros hemos sido capturadas, en ese sentido también puedo decir, hemos sido colonizadas por el Estado y hemos entregado todo el tiempo ahí, inclusive porque es más fácil. Inclusive porque es mucho más fácil luchar dentro del campo estatal y pensar que tuvimos victorias. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es evaluar realmente si hemos tenido victorias, o sea, si el Estado es capaz de proteger a las personas. Y ahí llego a niños, mujeres, o sea, a los vulnerables, o no es capaz. ¿Es capaz? ¿Cuándo vamos a hacer esa evaluación? Las estadísticas que tenemos sobre la letalidad femenina, sobre la forma de abuso sobre los niños, no es ya un resultado, una fuente, un espejo para reavaliar nuestros esfuerzos en el campo del Estado. Entonces iba a decir, entonces ¿dónde vamos a luchar? Es que nos han cerrado la visión, nos han dicho que solo existe
una forma de existencia. Y ahí vengo a lo que no dije, pero que está en mis textos, sobre todo en los últimos, del ADN del Estado. El ADN del Estado es patriarcal por origen, por nacimiento, por formación de la esfera pública. Y no creo que pueda dejar de serlo. ¿Por qué? Porque en la transformación del mundo comunitario para el mundo moderno, esa transformación se da sobre todo hoy en la mutación de la estructura de género. Por eso, una de las cosas que defiendo es que el género no es un problema minorizable, no es el problema de una minoría, no es el problema de un grupo de personas, una minoría, las mujeres, que además es absurdo, ¿no? Minoría numérica, pero minoría política, pero no minoría numérica. Pero es un tema minorizado, getificado, particular. Existe una subdivisión de los campos que son los campos de interés, y mucha gente, muchos estudiantes son todavía seducidos por esa binarización de los campos del conocimiento, que es equivocada. ¿Qué es? Existen los campos donde habla el sujeto universal, no importa que sea hombre o mujer, y son de interés general. La política, la economía, la educación, la salud, o sea, los campos centrales de la esfera pública. Y luego existen los temas minoritarios, o sea, el problema de las mujeres, de las sexualidades no normativas, de los indios, del problema racial. Son problemas, el residuo, el resto de la política. Esa organización que es binaria, que es una de las formas del binarismo, ¿no? La política y su resto, su residuo, viene de una historia, y esa historia es la mutación de la masculinidad comunitaria en la masculinidad moderna, o sea, la transformación de un sujeto específico, particular de la comunidad, que es el sujeto hombre con minúscula, los hombres de una comunidad indígena, de una aldea, con sus tareas, con más prestigio que las tareas femeninas, todo bien. Pero son solamente los hombres. Ese se transforma en un sujeto universal, hombre con mayúscula, cuya problemática, cuya forma de existencia va a englobar a la totalidad de todos van a tener que ser representados por él. Y él, como ha dicho el feminismo desde hace tiempo, es el sujeto de la esfera pública, que a su imagen y semejanza ha arquitectado la esfera pública, pero que tiene su ADN, porque es masculina, porque viene de la transformación de un espacio particular, que es el espacio de los hombres, en una esfera englobante, que es el espacio de todo lo que es político. Es blanca, porque es una invención colonial, porque las sociedades de las que estoy hablando son sociedades que no tienen un estado colonial de la misma, o imperial de la misma forma que en el mundo se instala después del proceso de conquista y colonización. Es blanca, es propietaria, es letrada, porque va a ser burocrática, porque su gestión va a ser distanciada y burocratizada de la totalidad que está allá. Y ahí viene la parte tragicómica. Y es no heterosexual, como dice el feminismo en general, ha dicho que tiene estas 5 características y es heterosexual. Heterosexual no, porque sobre la sexualidad del patriarca sabemos muy poco. Pero es pater familiae.